Padre, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te pedimos que nos edifiques, que nos asistas con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor amado, por este tercer mes del año. Marzo es un año de madurez. Marzo es un año de ver tu gloria. Y lo hemos comenzado a recorrer bajo la unción de Dios. Será un mes de milagros, de reconciliación, de experiencias lindas con el Espíritu Santo, de mucho paz, gozo, de ser altamente productivos en tus manos divinas. Todo lo que mis hermanos hacen, lo bendecimos, Padre Celestial. En aquello que pone en sus manos, prospera la labor, prospera ese negocio, su trabajo en el sector público, en el sector privado. Bendice a los pensionados, a los que están pasando una hoja de vida, a todos, Señor, bendícelos por tu gracia, tu favor y tu misericordia. Y ahora, Señor, te pedimos que nos hables y nos edifiques a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estaba recordando en estos días, a través de diálogos y de algunas fotos que estaba mirando, experiencias de la iglesia del ayer. Asamblea de Dios, por gracia del Señor, llevamos 79 años en el país de haber comenzado una labor. Por supuesto, antes hermanos de la presbiteriana, hermanos de otras misiones, comenzando un trabajo especial, haciendo una labor incomparable. Nunca se me olvida que, por ejemplo, mi madre, que hoy tiene 80 años, pronta a cumplir 81, nos compartía que siendo niña por allá en el campo, en Puente Nacional, un señor con un libro negro les hablaba de Dios. Mire, ya había gente evangelizando. Dios ha tenido sus siervos que han llevado la palabra a diferentes lugares. Y eso es bueno, eso es una bendición muy grande. Y en medio de estos 79 años, usted va a ver algunas fotos, porque la obra no se estableció con aplausos, con felicitaciones, con condecoraciones, sino en medio de momentos difíciles. Por ejemplo, la primera iglesia de Asamblea de Dios se estableció en la ciudad de Sogamoso. Aquí tenemos ya la segunda. Usted puede ver la imagen que es establecida aquí en Templo Betel. Esto es aquí donde estamos nosotros. Así era en aquella época, este mismo lugar. Pero por ejemplo, en Sogamoso, el testimonio y la historia registra que vino oposición a tal punto que aún las mujeres embarazadas eran tiradas al piso y les pasaban caballos por encima para que las pisoteara, hacerlas abortar, porque eran protestantes. Un nombre despectivo. Siempre hablaban ¿de qué? De los protestantes. Ese es un nombre fuerte. Después de esto usted puede ver algunas fotos de cómo iban los hermanos, alquilaban un bus de la época, se iban a municipios, habían obra. Usted puede ver el carro de un hermano de apellido Ibáñez. Este hermano en el año 1965 va a predicar la palabra y mire cómo lo reciben, con piedra. Su carro queda semidestruido. En el año 81 se da la noticia de la muerte de un misionero Bitterman por el grupo alzado en arma del M-19. Aparece en un bus de Bogotá asesinado este hombre y viene persecución. Se tenían cosas como que si moría un protestante no lo podían enterrar en el cementerio. Eso sucedía. Si era un hijo de un protestante, no lo querían recibir en ciertos colegios porque era hijo de un protestante. Los cultos eran acompañados de lluvia, pero no de agua, sino de piedra, de tomate. Algunos templos los untaban de excremento de perro humano. Eran burlas, eran cosas impresionantes, porque éramos los protestantes. Y si usted quiere saber de dónde sale ese nombre, en el año 1517 se dio la reforma con Martín Lutero. Y cuando ya crece esa reforma, el clero romano, al saber que no podía detener la reforma,
entonces llama a algunos seguidores de Martín Lutero para negociar, para llegar a algunos acuerdos y que no se expandiera el evangelio según la palabra de la manera correcta. Lo llevaron a un castillo llamado Castillo de Wurzburgo, y allí en el año 1521, como no se llegó a un acuerdo, los seguidores de Martín Lutero dijeron: no estamos de acuerdo con esto, y a partir de ahí se le llamó a los cristianos protestantes. Historia patria. Ahora, hoy en día, pues no es tan común ver que estén rompiendo las tejas. Sería un caso muy aislado. Yo estuve en muchos cultos donde rompieron tejas en diferentes lugares. Nosotros evangelizamos en una época, nos íbamos con el megáfono a la plaza de mercado del barrio Restrepo los días sábados, predicábamos allí. Todo este sector nosotros lo evangelizamos casa a casa, y no faltaba el que salía y le recordaba a uno la progenitora y muchas cosas más. Insultos, era la persecución de la época. Y hoy en día, quizás cuando usted viene, nadie lo está persiguiendo. Usted dice: mire, no hay una persecución, ya nadie nos está diciendo cosas. Quizás no hay muchas de estas oposiciones, pero nos estamos enfrentando a una fuerte oposición a través de las ideologías, a través de una agenda mundial, a través de una obra diabólica sutil que quiere tomar el control de las familias, el control de la educación, el control de los gobiernos, y nos estamos dando cuenta que cada día más la iglesia es una contracultura. Y esto no es nuevo. La esperanza de la iglesia no está en un decreto gubernamental ni en un gobernador de turno. La esperanza de la iglesia siempre estará puesta en Cristo Jesús, su obra y el acompañamiento permanente del Espíritu Santo en medio de nosotros. Quisiera que leyéramos un texto para hablar de una iglesia madura. Quiero dejar una fijación inspiracional hoy. En Hechos capítulo 4, los versículos 13 al 22, encontramos que el asunto de la persecución no es nada nuevo. Desde que la iglesia se estableció, ha tenido que enfrentar estos rigores. Dice la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿cuál fue la estrategia? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando vemos este pasaje, nos narra el momento en que el paralítico que estaba allí en el pórtico Salomón pidiendo dinero había sido sanado.
Un hombre de 40 años. No sabemos si nació así, cuál fue su condición. Lo cierto es que bastó un encuentro allí con los apóstoles y con autoridad proclaman un milagro sobre este hombre, a tal punto que recibe la sanidad. Y esto es notorio en medio de todo el pueblo. El nombre del Señor comienza a ser predicado. El nombre de Cristo comienza a ser proclamado en medio de la sociedad. Y esto se convierte en una amenaza. Y es ahí donde se da este relato de cómo tienen que tomarlos, llevarlos presos, comenzar a generar en ellos una intimidación, decirles que no hablaran, pero cómo ellos tienen el valor de decir que no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. Vamos a considerar en esta mañana brevemente la importancia de ser una iglesia madura y decidida para enfrentar los desafíos en medio de la sociedad. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Y qué nos está diciendo hoy el Señor a todos los que estamos aquí y a través de las redes sociales? Número uno, una iglesia madura es una iglesia que no canjea los principios. Es una iglesia que no canjea los principios. Mira lo interesante. Lo que nosotros vemos hoy, quiero decírselo de esta manera. Cuando usted ve gobiernos, políticos, yendo de un lado para otro, promesas, jugando aquí, jugando allá, con trampa. Escúcheme esto, eso es de todos los tiempos y en todos los países. No nos engañemos. No pongamos la mirada en una persona como si fuera la esperanza, porque los hubo, los hay y los habrán dolorosamente. ¿Sabe qué hacía el gobierno de aquella época? Jugaba también a las conveniencias. Se entrelazaba con algunas castas religiosas para poder mirar cuáles eran las conveniencias que les diera más poder. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano comenzó a perder fuerza, hizo unas tremendas alianzas con los griegos. Y es allí donde muchos de los dioses griegos los toman los romanos y comienzan también a rendirle cultos a ellos. Las alianzas para mantener el poder. Desgraciadamente, el hombre sin Dios, para mantener el poder, hace lo que sea necesario. Y ahí había esa tendencia en el gobierno. Lo había también en la parte religiosa, donde se decía que eran castas religiosas santas, que eran personas que tenían allí cierto estatus, pero nos damos cuenta que no fueron jamás solución a la necesidad real que tenían las personas. Y esto sucedió allí, y lo que se pretendía era que la iglesia, ahora el evangelio, pudiera entrar en ese mismo juego. Y lo llaman y comienzan a decirle que no hablen en ese nombre. No sé si les ofrecieron dinero, no sé si les ofrecieron puestos, pero Pedro y Juan dejan claro que cuando se trata de los principios que el Señor estableció, no tenemos que canjearlos. No podemos nosotros vacilar. No podemos nosotros ceder terreno. Y aunque a veces haya amenaza, y aunque se levante burla, y aunque se levante crítica, los principios de la palabra del Señor son los mismos ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No podemos vacilar en cuanto a estos principios. Mire, ¿cuáles eran esos principios? Le voy a hablar de dos. ¿No se da cuenta que hay dos principios que siempre han querido tomar los políticos? Justicia y verdad. Justicia y verdad. Jesús proclamó la verdadera justicia. Él llegó donde estaba el necesitado, donde estaba el pobre, donde estaba el paralítico, donde estaba el leproso y lo tocó. Y sabe, no lo hizo por votos. Ya sabemos que todos salen y se untan de pueblo cuando necesitan votos. ¿Quiénes? Todos.
Y cuando pasa el asunto, nadie. Eso es cuento viejo, pero Jesús dejó una verdadera justicia, donde vino a traer esperanza y salvación a aquellas personas que necesitaban ser restauradas, que estaban marginadas en medio de la sociedad. Y no fue una teología de la liberación. Usted sí sabía que, por ejemplo, grupos como el ELN fueron establecidos e iniciaron con el cura Pérez por la teología de la liberación. No es la teología socialista, no es la teología de la liberación, ayudemos a los pobres. No, de ahí nos agarró. Y no le estoy hablando de política, le estoy hablando de la teología de la liberación. Pero Jesús también vino a hablar de una iglesia que tenía la verdad. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, como el único camino de esperanza y de bendición, como el único camino que dejó la apertura a una vida digna y a una vida totalmente restaurada. Lo hizo Cristo Jesús. Y los apóstoles sabían que esos principios no se canjeaban. Los principios del Señor no se canjean. Digan: no se canjean. Número 2, porque el tiempo apremia. Una iglesia madura es una iglesia que agrada a Dios y no a los hombres. Es una iglesia que ¿qué? Que agrada a Dios y no a los hombres. Qué interesante. Los que tomaron a los apóstoles no eran cualquier persona, eran las autoridades, eran personas de influencia. Y los presionaron para que no predicaran la palabra, para que no proclamaran el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué respuesta que se convierte en una verdad eterna de la iglesia de todos los tiempos? Juzgad si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. En otras palabras, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo corrobora el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10, donde él dice: busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Todas las semanas usted y yo estaremos enfrentados a este desafío. ¿A quién vamos a agradar? ¿Agradamos a los hombres o vamos a agradar realmente a Dios? Mire lo interesante. Nos quieren cambiar los principios a través de las leyes. Se están abriendo puertas al pecado, a la maldad, sutilmente. Y una forma de persecución es que las leyes cada día están diciendo más que los papás no tienen el derecho de educar a los hijos, que tiene que ser el gobierno y a la manera de ellos. A un hijo no se puede corregir, a un hijo no se le puede decir, a un hijo no se le puede tocar lo de un principio. Hay que mirar a ver qué dice el gobierno, a ver qué dicen las leyes. Eso es persecución. Cuando se nos dice que ya en los documentos a partir de 2024 no se sabe si va a ser niño o niña, dejemos saber que ellos decidan. Eso es persecución. El cráter que se ha abierto con el aborto, eso es persecución. La agenda LGTBI, eso es persecución. La eutanasia es persecución. Y cada día más leyes y cada día más contenido que quieren alejar a una sociedad de los verdaderos principios. Y ahí es donde nosotros debemos estar fundamentados. Y debemos saber que cada día va a haber más presión y va a haber más persecución para la iglesia. Un día van a decir que en el trabajo, si usted quiere trabajar, tiene que seguir esas corrientes. Que si usted quiere trabajar en un puesto con el gobierno, tiene que sujetarse a todo esto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como aquella novela, todo por la plata. ¿Cedemos a los principios? Ya nos reunimos en medio de la familia. Ya las familias se están dividiendo.
¿Y acaso eso no es bíblico? ¿Que se levantarán los padres contra los hijos contra los padres? ¿Que la misma casa estará dividida? Porque en las mismas familias estamos encontrando que unos aplauden la maldad mientras otros claman delante de la presencia del Señor. Eso lo estamos viendo. Eso es una persecución. Por eso se necesita de una iglesia madura, que sepa en dónde está fundamentada, cuáles son sus principios y valores, qué es lo que va a creer, qué es lo que va a defender. Y cada día será más así. Por eso, ahí es donde nosotros debemos saber que somos una iglesia que agradamos a Dios y no a los hombres. No sé si se le burlen, no sé si lo critiquen. Juan Sebastián nos compartía que allí en la liga donde está practicando el atletismo, esta semana se levantaron personas y con groserías hablando mal de la vida cristiana. Yo no sé qué vendrá, yo no sé qué ha escuchado usted, pero lo que sí le quiero hacer consciente es de los momentos difíciles que nosotros estamos viviendo. Hay un ataque fuerte hacia las nuevas generaciones. ¿Cómo es que aprueban abortos de bebés de 24 semanas? Eso es una obra diabólica. Ayer estábamos en un ayuno, el pastor Alexander Gómez dijo algo y armé una frase de eso. En Colombia ya aprobaron la pena de muerte. Lo interesante es que los sentenciados no son criminales, sino bebés inocentes. Pero ya hay una pena de muerte. Y ahí es donde nos tenemos que levantar para clamar al Señor por esos bebés. Teníamos una reunión con la doctora Lorena Ríos estos días y nos decía que esa ley es muy difícil reversarla, pero sobre toda ley está el poder de Cristo Jesús. Y yo decía, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Fuimos derrotados? No, este es un desafío que tiene la iglesia para saber que nuestra plena victoria no está en las leyes, sino que está en el reino espiritual sobrenatural de Dios. Decía la doctora Lorena que una posibilidad es que está comprobado, palabra de ella, que una mujer cuando va a abortar no llega directamente a la clínica y lo hace. Dice que muchas veces da vueltas, lo está pensando. Y dice que cabe la posibilidad de colocar centros de ayuda espiritual, asistencia emocional a aquellas mujeres que lo van a hacer. Y tenemos que clamar al Señor protegiendo a esos bebés. Decimos amén a eso. Hay que protegerlos. Ese es un ataque diabólico como cuando se levantó contra Moisés. Y usted conoce la historia, el faraón de la época, cuando Herodes se levanta para matar a los niños. Eso no es nuevo. Satanás siempre ha tenido odio contra las nuevas generaciones. Y tenemos que cubrirlos con la sangre de Cristo, esos bebés. Ya hay muchos testimonios de bebés que intentaron ser abortados, pero no se logró ese aborto. Y hoy son grandes personas con las que Dios tiene proyectos extraordinarios. Y el Señor ponía en mi corazón que la iglesia se tiene que levantar en intercesión. Señor, no permitas que esa mujer aborte. Háblale en un sueño, inquiétala, que cuando se dirija a ese lugar, Señor, opera un milagro, impide ese aborto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Un aborto mata a un bebé, pero un aborto también deja un daño irreparable en una mujer. Una mujer que ha abortado nunca lo olvida. Le abre una puerta a la depresión, a sus vacíos emocionales. Y por lo general, al pasar el tiempo, siempre está comparando. Si mi hijo hubiera nacido, estaría como este muchacho que veo aquí, como este que va pasando por aquí. Y queda un vacío. No ignoramos que muchas mujeres están en crisis. De pronto un hombre las engañó. Y también tenemos que orar. Y todos los hombres que estemos aquí, que seamos hombres responsables.
Y tenemos que pedirle perdón al Señor y pedir a Dios que se levante generación de hombres veraces. Algunos tienen sexo masculino, pero hombres queda en cuestión. Un verdadero hombre es alguien que responde, es alguien que cubre, es alguien que no engaña, es una persona que está ahí para bendecir y cubrir las nuevas generaciones. Este es un conflicto social. Por eso estamos trabajando por la pastoral al hombre. Y por eso estamos enfocados y trabajando fuertemente para que todos nosotros seamos personas, varones de verdad. Y yo le hablo a los hombres para que si usted engendró un hijo, responda por ese hijo. Deje una huella de bendición. Bendiga a las nuevas generaciones. No le duela ser un proveedor, no le duela amar, no le duela cubrir, porque esa es nuestra responsabilidad. Qué bonito que un hijo lo mira a uno a los ojos y uno tenga la paz que uno cumplió delante de la sociedad, delante de ellos y delante de Dios. A mí no me tienen que demandar para darle de comer a un muchacho. Para mí es una alegría bendecir a los hijos, y que ningún hombre de manera maliciosa está esperando que cumpla 18 años para quitarse el problemita. Eso es pobre, eso es bajo. Bienaventurado aquel que ama y cubra a sus hijos de manera especial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si alguna mujer que está aquí, que me está escuchando, alguna vez abortó, yo pido al Espíritu Santo que llene todo vacío, que sane toda herida emocional. Y si acaso usted necesita una ayuda y podemos servirle, estamos para hacerlo, porque eso deja huellas imborrables. Pero que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios nos ayuda a todos los que estamos aquí para hacer una voz de aliento y de esperanza. Si acaso sabemos de una mujer que está intentando tomar esa errada decisión. Esto aquí no es un asunto de machismo ni de feminismo. ¿Cómo embolatan las cosas? Es un asunto de guerra espiritual por las nuevas generaciones. Y todos debemos saber que si bien es cierto que hay padres por accidente, no hay hijos por accidente. Todo hijo es un perfecto propósito de parte del Señor. Así que vamos a clamar. Y tengo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, que ahora que han dado apertura en las leyes al aborto, que por la intercesión y el clamor de la iglesia, esas estadísticas bajen. Diga, sorprendente, aprobaron el aborto pero bajó, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. A eso nos llamó el Señor. Por eso, lo tercero que le digo: una iglesia madura es una iglesia que no canjea los principios. Una iglesia madura es una iglesia que agrada a Dios y no a los hombres. Y una iglesia madura es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Estos apóstoles predicaban la palabra, y esa palabra iba acompañada de señales, milagros y prodigios. Mis amados, la iglesia debe comprender que somos la voz profética de Dios para el mundo. Algunos están enredados en la teología, que si todavía hay los 5 ministerios, que si hay apóstoles, que si hay profetas. No nos compliquemos, no nos quedemos peleando por cosas tontas. Sencillamente la iglesia cumple su función profética. Cuando usted sale y predica la palabra del Señor, usted es un profeta de Dios. Sin que mande timbrar tarjetas, ni saque por allá en las redes sociales que usted es un profeta. Todos estamos teniendo una acción profética, porque estamos siendo una voz de esperanza en un mundo de perdición. Esa es una voz profética. Y debemos comprender lo que dice la palabra del Señor, que si bien es cierto en el Antiguo Testamento Dios escogió la tribu de Leví y se consideraba que era uno nomás, ahora
en Cristo Jesús se habla del ministerio de todos los creyentes, para decirnos que todos somos responsables. Ah, no, que vaya el pastor, todos somos responsables. Y el propósito de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo es que aquí venimos para darle gracias al Señor. Pero ahora que salgamos, cuando usted vuelva a su trabajo, usted vuelva al estudio, donde quiera que el Señor le tenga, usted es una voz profética de parte de Dios. Usted lleva esperanza donde hay desesperanza, donde hay angustia. Usted puede llevar calma donde hay turbulencia. Usted puede llevar sanidad donde hay enfermedad. Usted puede llevar paz donde hay guerra, porque usted y yo somos instrumentos en las manos del Dios omnipotente. ¿Cuántas veces estamos en ambientes y la gente habla de la situación difícil, hablan de los problemas que tienen y no decimos nada, nos callamos? Ahí es donde dice la palabra en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quedarse quieticos es pecado. No, pero yo no hice nada. Ese fue el problema, que no hizo nada. Y yo le pido al Señor que usted sea un instrumento para llevar esa palabra de esperanza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No tema hablar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y usted me dice, pastor, pero yo ¿cómo lo puedo hacer? Le voy a dar una de las muchas formas que usted puede evangelizar y usted puede llevar una palabra de aliento y de esperanza a sus amigos, a las personas que lo rodeen. Hágale esta pregunta: ¿y cómo está su familia? Cuénteme cómo está su familia. ¿Sabe que cuando yo me intereso por la familia de alguien, eso llama la atención? Pregúntele por la familia. Y si acaso usted tiene conocimiento en ese diálogo que hay una situación difícil, qué sé yo, una enfermedad, un problema, un asunto económico, dígale a esa persona: ¿usted me permitiría orar por su familia para que Dios la bendiga? Le aseguro que no le dice que no. Y usted tiene una oportunidad para presentar a Jesús. Hágalo. Hágalo. Aprendas el nombre de los familiares. No hay cosa más interesante cuando yo pregunto: ¿y cómo está Camilo? ¿Cómo está su hijo? ¿Qué va a hacer eso? Oiga, esta persona se interesó por mi familia y yo puedo llevar la palabra. Y yo estoy seguro que si lo hacemos con un corazón sincero, al igual que estos apóstoles, Dios nos va a usar de una manera poderosa. Porque las personas van a volver y van a decir: oiga, gracias porque usted oró por mi familia. ¿Sabe que se solucionó el problema? ¿Sabe que vimos una respuesta? Porque en usted está la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Aprovéchela y póngala a funcionar. Si eso hacemos, vamos a ver una Colombia mejor. Vamos a ver una sociedad mejor. Quisiéramos muchas cosas más, pero hay una paradoja en la vida de la iglesia cristiana. Cuando todas las cosas han estado a favor de la iglesia se adormece. La iglesia entra en confort. La iglesia no crece. Y de manera curiosa, cuando viene la persecución, la iglesia se despierta. La iglesia clama. La iglesia avanza. La iglesia se multiplica. Desde el primer tiempo, cuando del 100 al 303 está la iglesia perseguida, fue cuando el imperio romano llegó a cerca del 80% de toda la población cristiana. Cuando más la perseguían, más se multiplicaban. Y eso dice del pueblo, que eso sucedió también en Egipto. En el 313, con Constantino, se abre la puerta y se le dan privilegios a la iglesia. ¿Sabe qué hizo eso? Menguó la iglesia. La iglesia ya tenía privilegio, la iglesia era reconocida, la iglesia tenía confort. Y mire lo que pasó. No vayamos muy lejos. Mire lo que está pasando en Ucrania, por lo cual también tenemos que orar, y también por nuestros hermanos en Rusia. No tomemos partido, oremos por todos. Tenían Biblias para un trabajo evangelístico de 3 años. Y en medio de la guerra lo hicieron en 2 meses, con las amenazas de la guerra y lo que está pasando. Qué paradoja.
que a veces Dios se tiene que valer de la persecución para que la iglesia cumpla su función. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia madura. Yo le pido el favor que usted no se enrede con nadie por partidos políticos. Yo le pido el favor que usted en casa defienda los principios. Es aterrador ver personas que han pasado por la iglesia defendiendo el aborto. Qué terrible, qué terrible. No nos podemos quedar callados. Esto es un asunto de guerra. Es un asunto de obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y no sé si esos hombres sean mi familia. No sé si esos hombres sean mi propia familia. No sé si esos hombres sean los que yo amo. Pero perdóneme, te amo, pero le obedezco primero a Dios que a ti. A ese punto tenemos que llegar en el nombre de Jesús. Y la iglesia se levantará con poder, ungida y dirigida por el Espíritu Santo, a establecer el reino de los cielos. Colóquense en pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Y quiero hacerlo consciente de nuestra responsabilidad. No podemos ser una iglesia inmadura, enredada en bobadas. Me miraron, no me miraron, me dijeron, no me dijeron, es que fulano no. Eso ya pasó. Aquí el asunto no es esas distracciones baratas. Aquí el asunto es que hay una guerra espiritual y la iglesia debe estar unida y preparada. ¿Qué decisión va a tomar usted cuando se le demande de la fe? Ah, no, es que no, pues yo sí iba por allá a ese templo cristiano, pero no, fresco, todo bien, cuente conmigo. ¿Va a hacer eso? ¿O se va a parar para decir, yo he creído en Cristo Jesús? Se le burlen, critiquen o digan, yo soy un hijo de Dios y le obedeceré a Dios antes que a los hombres. Cierre sus ojos. Primera oración que quiero hacer. Si hubiese alguien aquí, todos con los ojos cerrados, por favor, usted está orando ya sobre la palabra. Pero si hay alguien aquí que ha venido por primera o segunda vez y reconoce en su corazón que necesita a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted anhela de Dios en su vida, usted quiere vivir a la manera de Él, usted quiere conocer a Dios, quiere gozar de su presencia, de su paz, de su bendición, de la vida eterna. Si usted ha venido por primera o segunda vez y anhela a Jesús en su vida, reconoce que lo necesita, levante su mano derecha. Solo aquellas personas tengan su mano levantada. Usted que vino por primera o segunda vez y dice, necesito a Jesús en mi vida, levante su mano derecha. No tenga ningún temor. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Dios bendiga esa mujer que levanta su mano. ¿Habrá alguien más que dice, yo necesito a Jesús en mi vida? Levante su mano. Levante su mano ahí conmigo. Dios bendiga esa vida que levanta su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Queremos orar por usted. No pierda esta oportunidad de rendir su vida a Jesús. Ahora la iglesia, vamos a acompañar a estas personas. Usted que levantó su mano, y no sé si en casa hay alguien que también esté reconociendo a Jesús en su vida. Le voy a pedir el favor que todos podamos hacer esta oración acompañando a las personas nuevas. Dígale, y las personas nuevas también, dígale, Señor Jesucristo, gracias porque hoy me has hablado al corazón y he entendido que me amas como nadie más, a pesar de mis errores y de mi pequeñez. Hoy decido rendirte mi vida a ti y reconocerte como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Jesús. Señor, ahora toda la iglesia oramos por ellos. Bendecimos a las personas que hoy han abierto su corazón a ti y pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada en sus corazones, que el Espíritu Santo revele ese nuevo nacimiento, ese pasar de muerte a vida espiritual.
Revela a Cristo y su propósito en estas vidas, Espíritu Santo de Dios. Toda carga y toda lucha que haya en el corazón de estas personas, las entregamos delante de tu presencia y pedimos, Señor, que les bendigas de manera sobreabundante. Y ahora todos vamos a orar, y le voy a pedir el favor que oremos en contra de ese aborto, y vamos a clamar delante de Dios por aquellas mujeres que pueden estar en crisis. Señor, oramos por aquellas mujeres que en este mismo momento en Colombia están embarazadas. No sabemos si fueron violadas, no sabemos si fue un error de una noche, no sabemos si fueron ilusionadas por un hombre y les desilusionaron, les traicionaron. No sabemos cuál sea la circunstancia, si fueron novios imprudentes que no respetaron las etapas de la vida. Y ahí hay una mujer embarazada y en este momento está considerando la posibilidad del aborto. Padre, donde quiera que esté esa mujer, la iglesia está orando conmigo. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que bendigas a esa mujer, que la fortalezcas, que la llenes, que la consueles, que le dé la victoria, que quites toda vergüenza, todo prejuicio, y en el nombre de Jesús que no cometa otro error, sino que predomine la obediencia. Espíritu Santo, tócala y deténla. Alguien está orando conmigo. Dígale al Señor: detén esas mujeres para que no aborten en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, impídelo, impídelo, impídelo. Muéstrale, dale una visión de lo que tú vas a hacer con esa criatura. Muéstrale que tú le amas. Muéstrale que no estás sola. Consuélala, aliéntala, fortalécele. Quita la vergüenza de su vida en el nombre de Jesucristo. La iglesia clama delante de Dios para que estas mujeres no aborten, para que tú las ayudes. Si está haciendo cuenta de su economía, Señor, déjale ver que tú eres el proveedor y que tú vas a cuidar de ese bebé en el nombre de Jesucristo. Señor, guarda a los bebés. Esa obra diabólica que quiere matar a los niños, como en la época de Faraón, de Herodes. Ahora alguien clama conmigo y dice: Señor, cubrimos con la sangre de Cristo todos los bebés que están en el vientre. Los cubrimos con el poder de Jesús. Pedimos la sangre misma de Cristo Jesús guardándoles. Pedimos, Señor, legión de ángeles, revélate, bendícelos, protégelos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por los médicos y te damos gracias por tantos médicos excelentes. Muchos de ellos nos han bendecido, nos han atendido. Y decimos no a médicos asesinos. Señor, redarguye a aquellos médicos que de manera libre, con un libertinaje, aprueban y practican abortos. Poder de Dios, redargúyelos. Háblales como solo tú lo puedes hacer, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo, para que no lo hagan más. Señor, se cierran clínicas de aborto. Yo no sé si alguien está clamando conmigo, no escucho la iglesia. Se cierran clínicas de aborto. En el nombre de Jesucristo proclamamos sobre esos lugares los cielos abiertos. Atamos y reprendemos todo espíritu de muerte, de aborto en Colombia. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Colombia es libre. Colombia es libre. Y pedimos un milagro, Señor, que como un testimonio las estadísticas de abortos bajen notoriamente, porque la vida de Dios se establece sobre Colombia. Bendecimos a Colombia. Bendecimos la niñez. Señor, oro por padres que pongan sus manos sobre sus hijos, los unjan, los bendigan, les enseñen principios y valores en la sangre de Cristo. Yo clamo por una iglesia madura
que cumple la función profética donde quiera que tú nos pones. Todos levantemos nuestras manos. Señor, dígale: Padre, úngeme. Padre, ayúdame a predicar tu palabra. Señor, a hacer luz, a compartirle a alguien de ti, amado Salvador, a cumplir esa responsabilidad. Que cuando se me demande de la fe, yo no vacile en proclamar que soy un hijo de Dios con mis hechos y con mis palabras. Aunque esos hombres sean mi propia familia, nunca voy a dudar de decir que obedeceré primero a Dios que a los hombres. Dígalo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Una iglesia madura, una iglesia responsable, una iglesia con carácter, en el nombre de Cristo Jesús.